Hoy, buenas tardes, vamos a iniciar con un tema importante, hablando un poco sobre la asfixia neonatal. Eh, yo actualmente soy médico externo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual está en el quinto año, actualmente en la rotación de pediatría en el Hospital Regional de Occidente. Este bloque en el cual estamos es la neonatología y pues vamos a hablar un poco sobre la asfixia neonatal, que es un tema sumamente importante que pues a todos nos va a interesar bastante saber un poquito más de este tema. Vamos a definir un poco eh, en cuestión a la patología, hablando sobre la asfixia perinatal. Esto pues se define como la agresión producida al feto o al recién nacido por la falta de oxígeno o la falta de perfusión tisular adecuada. Normalmente esta afectación se va a dar desde el nacimiento al momento del parto. Hablando de un parto autóxico simple, podemos hablar de que puede haber un retraso a la hora de lo que es la expulsión del bebé como tal. También cuando hay una dificultad de la madre a la hora del trabajo de parto, en la expulsión del mismo, ¿verdad? También podemos ver una alteración, hablando de una cesárea como tal, en el retraso de lo que es eh, a la hora de poder sacar al neonato del útero cuando hay alguna alteración que puede darse durante la cirugía como tal. Para poder establecer el diagnóstico de una asfixia perinatal, tenemos varias opciones que nos pueden apoyar. En este caso hablamos del test de Apgar. Podemos utilizar lo que es el pH del cordón, que esto es una gasometría arterial o una necesidad de reanimación cardiopulmonar, hablando ya sobre pues una alteración completamente de una parada cardíaca, de un paro respiratorio, en el peor de los casos, ¿verdad? A la hora de hablar del test de Apgar, podemos hacer una pequeña memoria recordando que esto pues se encarga de ver 5 aspectos importantes. Cada letra podemos utilizarla como un mnemotécnico. La A, que significa la apariencia, y en esto no es más que el color, recordando que tiene puntajes, ¿verdad? El Apgar, pues cada uno de los puntajes que podemos ir dándole, pues tiene diez puntos en total. De 7 a 10 es un Apgar satisfactorio, de 4 a 6 un Apgar con dificultad moderada y de 0 a 3 una dificultad marcada. Entonces recordando que la A es la apariencia y el color, pues esto nos va a dar mm, observar lo que es la necesidad de oxígeno que tenga nuestro paciente. El pulso, sabiendo que una frecuencia cardíaca mayor a 100 nos da una tranquilidad y estabilidad de que el paciente está evolucionando de forma correcta. Los gestos, pues ahí si hay reflejos o no, si llora o no, si en este caso podemos ver lo que es esa movilidad motriz a la hora de ver a nuestro bebé nacer, ¿verdad? Sobre lo que es también la actividad, sabiendo lo que es el tono muscular y pues la fuerza muscular de la misma y por último la respiración, donde su esfuerzo respiratorio está dado por lo que es el llanto, pues vamos a ir observando eh, qué tanta capacidad tiene para evitar lo que es una asfixia. También podemos utilizar varios marcadores. Dentro de esos marcadores, eh, hablando un poco sobre el pH, que es la gasometría que podríamos realizar al inicio, hablamos que un pH menor a 7, podemos hablar de un déficit de base menor a 10 y un Apgar que esté alterado en los primeros 5 minutos nos da un indicio de que hay una asfixia neonatal moderada o de inicio que puede prolongarse y crear una afectación más grave. Ahora, ¿qué es lo que nos puede dar una asfixia perinatal? Pues en este caso nos lleva a una patología que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica, pues en este caso es una alteración en la cual vamos a observar signos neurológicos que aparecen inmediatamente después del parto, tras un episodio de asfixia perinatal. En este caso, pues esta tiene unas características especiales que puede estar dado por eh, un deterioro neurológico, puede haber un deterioro en el estado de alerta, una incapacidad para poder despertar y pues vemos unas alteraciones en el estado muscular. Normalmente también podemos ver ya en los casos más graves
una alteración, hablando de convulsiones. Entonces, característicamente vamos a ver alteraciones neurológicas, como lo mencioné anteriormente, en la cual pues respondiendo a la pregunta ¿qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica? Pues en este caso es cuando al cerebro le hace falta perfusión sanguínea, le hace falta lo que es la oxigenación para todos los procesos metabólicos celulares que se van dando al inicio de la vida, y cuando esto o hay una disminución de oxígeno te va a producir una isquemia y una hipoxia, y por eso pues le llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica, porque es la alteración completamente a nivel cerebral. Bueno, vamos a encontrar secuelas neurológicas asociadas a esto. ¿Cuáles son los criterios esenciales? Pues bueno, vamos a ver una evidencia de acidosis metabólica intraparto, en la cual el pH va a estar disminuido en 7 y el déficit de base va a ser mayor a 12 milismol por litro. Vamos a ver que va a haber un inicio precoz de encefalopatía neonatal moderada o severa en algunos casos. Y pues en un criterio esencial, en la fase ya más complicada de esta patología, vamos a encontrar una parálisis cerebral, cuadriplegia espástica o parálisis cerebral con disinesia. También podemos observar lo que es una muerte cerebral inducida por falta de oxígeno y por una isquemia prolongada a nivel cerebral. ¿Qué criterios no son específicos que se pueden tomar como un diagnóstico diferencial? Pues en este caso, que esto ocurre inmediatamente o después del parto. Normalmente, cuando hay una alteración dentro del parto, hablando de un desprendimiento placentario, va a haber una falta de irrigación a nivel del neonato. Vamos a encontrar un deterioro súbito en el cual pues la frecuencia cardíaca fetal en este caso va a ser menor a 60 latidos por minuto. Ya hablamos sobre lo que es una bradicardia fetal con una alteración completamente avisando que ya hay una asfixia perinatal. Una puntuación de Apgar, como habíamos mencionado anteriormente, que es parte fundamental para poder determinar también si nuestro paciente tiene alguna asfixia o no. Pues hablamos de un Apgar menor a 6 puntos en los primeros 5 minutos de vida. Y pues también va a haber una evidencia en una disfunción multiorgánica precoz, en la cual pues va a haber una alteración de todas las enzimas, hablando a nivel hepático, entre transaminasas aumentadas, hablando a nivel renal, pues una alteración de la excreta urinaria, oliguria, puede haber también azoemia como tal, y a nivel cardíaco, pues fue disfunción de la bomba como tal. Por último, una evidencia en la alteración cerebral aguda mediante técnicas de neuroimagen. Esta parte es sumamente importante porque podemos utilizar exámenes complementarios para ver el daño que se ha generado por la falta de oxígeno como tal, y también el tipo de daño que tiene, porque en base a eso va también el diagnóstico, el tratamiento, perdón. Porque el tratamiento que utilicemos va a ser esencial a la hora de poder pues iniciar el mismo y evitar el daño prolongado de este paciente. Bueno, ¿cuál es la evolución temporal de la enfermedad hipóxico-isquémica durante los primeros días? Hablando de esto, pues está presente desde el nacimiento. Siempre hay un periodo de tiempo en el cual pues la sintomatología clínica no es evidente. Y se va a hacer más evolutivo cuando el perfil neurológico muestre indicio de una alteración clínica. Normalmente al inicio, las primeras 72 horas de vida, se empieza a evidenciar una alteración como tal. Hablando un poco de esto, pues generalmente cuando la enfermedad hipóxica isquémica es moderada, el cuadro clínico comienza a mejorar después de que nosotros lo diagnosticamos, cuando es moderada a leve. ¿Qué cambios vamos a observar? Bueno, un paciente en el cual pues no va a haber buen tono muscular, no va a haber buena respuesta motora, no va a haber buena respuesta respiratoria, pues con el paso del tiempo, a la hora de darle el tratamiento inicial, vamos a ver una mejora y sabiendo que pues va saliendo de la asfixia o de la hipoxia que se fue generando en la falta de oxígeno que tuvo el paciente. Pero cuando la enfermedad es de estadio grave, pues el recién nacido se encuentra estupuroso, en el peor de los casos llega a estar en coma,
está intensamente hipotónico, o sea, no hay resistencia muscular como tal, se presentan convulsiones sutiles y hay alteraciones clónicas multifocales. En el peor de los casos podemos detectar lo que es una muerte cerebral y ausencia completamente de lo que es la respuesta cerebral. Acá podemos observar en esta imagen en la cual pues podemos a un pacientito del lado izquierdo con una placenta eh, de forma y de aspecto normal, en la cual pues la irrigación de oxigenación es completamente normal. Observamos que la placenta primeramente pasa lo que es la sangre venosa a nivel de liga. Este a su vez la manda lo que es el corazón, a su vez va hacia lo que es la aorta y esto pues por medio de las carótidas lo lleva a nivel cerebral y irriga y oxigena de forma normal lo que es el cerebro. En una alteración placentaria, como un desprendimiento de placenta, como lo habíamos mencionado al inicio, vemos que hay una disrupción placentaria como tal, la oxigenación o la irrigación sanguínea es disminuida, en la cual pues a nivel hepático hay una alteración, a nivel cardíaco pues manda la sangre que va poco oxigenada o completamente desoxigenada, y pues a nivel cerebral lo que produce es una vasoconstricción, y esa vasoconstricción va a producir lo que es una hipoxia eh, a largo plazo, y por ende pues ya desde que el paciente vaya a nacer va a haber una asfixia neonatal inducida por desprendimiento placentario. Bueno, ¿cómo clasificamos la enfermedad hipóxico-isquémica que va asociado directamente a la asfixia perinatal? En este caso pues la gravedad va en forma a los estadios. Si hablamos de una enfermedad hipóxico-isquémica de seriedad leve, podemos ver a un paciente con capacidad para despertar. El tono muscular puede estar conservado o disminuido. Las respuestas motoras van a estar, pero de forma alterada, y pues va a haber reactividad. En este caso, a los primeros días, eh, podemos ver que, como lo había mencionado anteriormente, la capacidad para despertar va a estar normal. El tono muscular puede haber una hipotonía, una respuesta motora puede estar ligeramente disminuida y la reactividad pues puede estar hiperexcitado el paciente o puede haber mioclonía. Si vemos una alteración moderada, en este caso la capacidad para poder despertar va a estar alterada en el sentido que va a haber estupor moderado o letargia. El tono muscular va a haber una hipotonía global o completamente ausente, en algunas otras literaturas lo mencionaba. Las respuestas motoras pueden estar disminuidas o de calidad normal, y la reactividad, en este caso por las especies reactivas de oxígeno, pueden estar aumentadas, y eso lo que crea son reflejos primitivos débiles. Pueden haber convulsiones aisladas o repetitivas. En una alteración ya severa, la capacidad para despertar está completamente nula, o puede haber lo que es estupor o coma como tal. El tono muscular puede haber una hipotonía global, la respuesta motora puede ser ausente o puede confundirse con convulsiones también normalmente cuando no se tiene la experiencia aún, o la reactividad por reflejos primitivos ausentes. Pasado el tiempo puede haber una disfunción cerebral o muerte cerebral en el caso en los casos más graves. Bueno, ¿qué evaluaciones complementarias utilizamos para poder dar el tratamiento y a la vez, pues creo que confirmar el diagnóstico como tal, ¿verdad? Los estudios neurofisiológicos que podemos utilizar normalmente, pues según la literatura, anteriormente se utilizaba lo que es el electrocardiograma, electroencefalograma, y este electroencefalograma normalmente indica los procesos de gravedad de la agresión, porque sabiendo que un electroencefalograma mide la actividad eléctrica cerebral, y en base a esto, pues vemos qué tanta alteración neurológica podemos encontrar, como a la vez también qué tanta función cerebral podemos encontrar. Entonces, se dice que aún se usa, pero tiene muchas desventajas utilizar un electroencefalograma. Suponiendo que tenemos un pacientito en el cual están cuidados intensivos neonatales, en UCIN, y pues normalmente este tipo de pacientes tienen varias pues obstáculos como tal, hablando del lugar, en este caso paciente que tiene varias bombas de infusión, que tiene conectado un oxímetro como tal, tiene vía central, tiene pues lo que es sonda
en algunos casos nasogástrica, sonda para el conteo de ingesta y excreta urinaria. A lo que voy con todo esto es de que el EKG, el electroencefalograma, perdón, tiene muchos electrodos que dificultan su movilidad y a su vez su utilización. Y en este caso, pues algunos ya lo han dejado de usar, lo han descontinuado porque es de forma lenta. Su interpretación normalmente lleva de 1 a 2 días. No todas las personas pueden interpretar un electroencefalograma porque tiene que ser neurofisiólogo como tal. Entonces, habían ciertas limitaciones para utilizar el mismo, ¿verdad? Pero aún se usa en algunos casos. Pero a esta pues alteración como tal, encontramos una solución, que en este caso es un monitor de función cerebral. Normalmente este es capaz de poder medir lo que es la función cerebral continua. En este caso, algunos son de marca Máximo. Se consiste en la colocación de 3 parches a nivel, en este caso, frontal, parietal, izquierdo y derecho del cráneo como tal, y así medir la función cerebral como tal, ¿verdad? ¿Y qué podemos encontrar en este? Pues puede haber un patrón continuo de voltaje normal, especialmente se asocia a ciclos de sueño y vigilia. Prácticamente garantiza una evolución normal si en este caso hay un movimiento de oscilaciones de voltaje con una cantidad menor entre 50 a 70 Hz de frecuencia como tal. Pero cuando en este caso esto es menor a los 50 Hz de frecuencia, podemos encontrar lo que son planos inactivos que producen lo que es una disminución de la función eléctrica cerebral, y por ende podemos concluir que encontramos lo que es una muerte cerebral, una parálisis cerebral o una discapacidad significativa por, pues, aumento del tiempo de falta de oxígeno a nivel cerebral. También tenemos estudios de neuroimagen que nos pueden ayudar bastante, hablando un poco de la ultrasonografía craneal. Normalmente lo que mandamos a hacer es un ultrasonido transfontanelar, que pues es ideal para poder determinar rápidamente alguna alteración cerebral. En este caso puede haber un incremento difuso, generalmente homogéneo, de la ecogenicidad del parénquima cerebral, y la presencia de 1 o 2 ventrículos colapsados nos puede dar el indicio de un edema cerebral como tal. Podemos encontrar también aumento de la presión intracraneal que nos puede dar alteración, y sobre eso una hemorragia intracerebral como tal. Esto es sumamente importante para poder determinar lo que es el pronóstico y sobre todo la duración de las horas de vida que podemos encontrar en la mayoría de enfermos con esta enfermedad en estadio grave. Cuando no hay presencia de edema, cuando no hay presencia de aumento de la presión intracraneal o de una hemorragia como tal, y presenta una enfermedad hipóxico isquémica en estadio moderado o leve, podemos hablar de que tenemos un paciente con mayor pronóstico de vida. También podemos ver en este caso estudios en el flujo sanguíneo cerebral. Esto es sumamente importante, a la vez lleva lo que es mayor tiempo para poder llevar o traer al paciente a un estudio de estos. Normalmente se hace muy poco hoy en día, a menos que cuando el paciente está estable ya se puede utilizar lo que es con mayor tranquilidad lo que es el estudio del flujo sanguíneo cerebral. Normalmente, pues esto nos va a importar a información pronóstica para ver los patrones en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. También para ver si hay ausencia o no del flujo diastólico o presencia de flujo diastólico invertido. Normalmente las primeras 62 horas de vida predice un pronóstico de una sensibilidad del 100%. Por eso es sumamente importante saber o realizar este tipo de estudio para poder determinar el pronóstico del paciente. Por último, hablamos sobre la REM o la resonancia magnética, que en este caso es la principal herramienta para determinar el momento, la etiología y la extensión del daño cerebral que puede causar la enfermedad hipóxico-isquémica. Normalmente esta puede ir combinada de un ultrasonido transfontanelar
ya que eso nos ofrece mejores posibilidades de detectar y caracterizar las lesiones que se pueden dar a nivel del parénquima cerebral, como les había mencionado anteriormente, si hay presencia de edema, aumento de la presión intracraneal o una hemorragia intraparenquimatosa como tal. En este caso podemos también determinar la extensión y la gravedad del daño cerebral, también el pronóstico y todo lo que puede conllevar para el tratamiento inicial de este paciente. Pues normalmente el mejor momento para realizar la resonancia magnética es a partir de la primera semana de vida. Existe una estrecha correlación en la severidad de las lesiones de una resonancia magnética neonatal. Esto puede estar dado normalmente eh, conforme el tiempo que lleve el paciente, ya sea ventilado, la cantidad de oxígeno que se le esté, pues en este caso, administrando como tal, y también va en base a la calidad de la gasometría arterial. Entonces, como hablábamos que normalmente la REM puede ir con la secuencia del tiempo en la primera o segunda vida, la semana de vida, podemos hablar que la primera semana podemos encontrar una hinchazón cerebral, podemos encontrar una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris o blanca en las primeras 48 a 72 horas. Puede haber una pérdida de la intensidad de señal normal en la rama posterior de la cápsula interna, y eso puede estar dado durante las 48 a 72 horas de vida. Una señal anormal de los ganglios basales y del tálamo al final de la primera semana. Ya en la segunda semana de vida, con un paciente, puede haber una pérdida de la intensidad de la señal normal. Esto pues normalmente se puede dar en una alteración de la cápsula interna, una señal anormal de los ganglios basales y el tálamo, y pues una lesión en el tronco del encéfalo. Eso es lo que podemos encontrar durante el tiempo de una lesión en una resonancia magnética. ¿Qué laboratorios podemos realizar ante una enfermedad hipóxico-isquémica? Pues además de una hematología, una química que normalmente realizamos, que en este caso son los laboratorios que se deben hacer a la hora de realizar un ingreso, y también para ver si no hay una alteración, ya sea de manera séptica o una alteración pues por una alteración bacteriana. Podemos hablar que la determinación del líquido cefalorraquídeo va más asociado en este caso a una utilidad diagnóstica y pronóstica en la agresión cerebral. Entonces podemos ver marcadores del tejido cerebral alterado, como en lo que es la creatina sinasa cerebral, la proteína S100 y la interleucina 6. La proteína sinasa cerebral está asociada a lesión celular o neuronal como tal, y esta se secreta más que todo cuando hay una alteración o una lesión en las mismas células. La proteína S100 normalmente asociada a las células de la neuroglía cerebral, y estas se secretan normalmente a la falta de oxígeno por la hipoxia generada, que esta hipoxia genera lo que es una lesión, y esta lesión secreta esta proteína como tal. Y por último la interleucina 6, que es un mediador inflamatorio, la cual pues crea lo que es quimiotaxis. Lo que atrae son células de la cascada inflamatoria, lo cual va a crear lo que es edema cerebral y respuesta inflamatoria aguda ante la lesión que se va generando a nivel celular. Bueno, en este caso ya sabemos que la enfermedad hipóxico-isquémica crea alteración cerebral, pero también crea una lesión a nivel multiorgánico. Normalmente esa encefalopatía aguda va acompañada de alteración de varios órganos y sistemas. Por ello es normal encontrar lo que es una cantidad aumentada de marcadores que van asociados a lesión cerebral, y sobre eso pues marcadores también que van asociados a lesión de diferentes órganos. Hablando de la afectación renal, pues es normalmente encontrar una disfunción renal transitoria. Por eso es sumamente importante a un pacientito en el cual está siendo ventilado, el cual está siendo con cuidados intensivos, se tenga lo que es colocación de sonda Foley para poder tener el control de la ingesta y la excreta urinaria que vaya a tener nuestro paciente, para saber la función renal transitoria del mismo. ¿Qué síntomas podemos encontrar cuando hay una afectación renal? Pues encontramos lo que es oliguria,
que es la ausencia de la orina como tal, proteinuria, la excreción de proteínas, hematuria, que en este caso va asociada a una alteración ya interna renal, por, en este caso, aumento de los marcadores urinarios y una disfunción tubular como tal, y en este caso vamos a encontrar en la orina microglobulinas o microalbuminuria, que nos da característico de una lesión renal. También podemos tener afectaciones gastrointestinales, en la cual pues esta afectación gastrointestinal es en los casos más graves, sabiendo que lo que es el estómago, intestinos y todo lo que es el tubo digestivo es el que menos sufre ante una hipoxia. Entonces, sabiendo que si la hipoxia es de grado alto, encontramos lo que es una lesión como tal. Y en este caso podemos encontrar una alteración que puede producirnos una enterocolitis isquémica. Esta se manifiesta con diarrea mucosanguinolenta, siendo la enterocolitis necrosante normalmente característica de una afectación gastrointestinal. Podemos encontrar afectación pulmonar. Esta afectación pulmonar, pues, podemos encontrar lo que es una polipnea compensadora. Vamos a encontrar acidosis respiratoria, normalmente causado por un distre respiratorio. Esto se va asociado a complicaciones más graves, asociado a una hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar, puede haber síndrome de aspiración meconial, que puede ser otra causa de una asfixia perinatal. Hay otra causa que puede ser normalmente el síndrome de distre respiratorio, que son causas iniciales de una asfixia perinatal, y esto nos conlleva a una alteración en el equilibrio ácido-base, alteración en la cantidad de oxígeno que el paciente puede captar, y por ende nos da una enfermedad hipóxico-isquémica o encefalopatía. Puede haber lo que es una afectación cardíaca. Normalmente el signo característico de una afectación cardíaca en este tipo de patologías es una bradicardia constante, en la cual pues encontramos una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Cuando vemos este tipo de alteración, podemos hablar ya de una reanimación cardiopulmonar para una resucitación como tal, ¿verdad? ¿Qué nos puede causar una afectación? Esta afectación cardíaca, ¿cuáles son sus signos característicos? Pues lo que es una isquemia miocárdica como tal. En el trazo electrocardiográfico encontramos una depresión del segmento ST y una inversión de la onda T. A la vez podemos ver una alteración de la regurgitación tricuspidia en el ápex y afectación de los músculos papilares, y por ende una alteración en este caso de lo que es una regurgitación sanguínea. Entonces hay una mezcla entre sangre arterial y venosa, y por ende la hipoxia es mucho mayor y más prolongada. Y vamos a encontrar un pacientito cianótico. Normalmente la cianosis más característica es a nivel de los labios, a nivel pues de los dedos de las manos y de los pies, que son los lugares donde los capilares son más pequeños y donde pues la sangre llega hasta de último. Podemos encontrar una afectación hepática como tal. Esta afectación hepática puede haber una elevación relevante de las transaminasas. En este caso, pues no puede que no haya una repercusión clínica, pero la sospecha más importante y relevante de una afectación hepática es el sangrado o lesión que se va generando a nivel con el tiempo de, por la disminución de los factores de coagulación, y por ende vamos a encontrar petequias, por eso vamos a encontrar hemorragias como tal. Va a haber una alteración, en este caso en el transporte de la albumina, de la bilirrubina, aumento del amonio sérico. Por eso podemos encontrar un pacientito ictérico con edema o hinchado, con una hinchazón generalizada, que es lo que es anasarca como tal, por una alteración a nivel hepática. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para manejar este tipo de recién nacidos? Primero, aportar los cuidados de soporte general, que es mantener la oxigenación y la ventilación adecuadas para poder mantener la tensión arterial y sobre todo la saturación de oxígeno en niveles adecuados para disminuir la hipoxia que se ha generado
en el momento ya sea del parto o alguna alteración intrauterina que haya tenido este paciente. La segunda es evitar la hipertermia, por eso es sumamente importante tener a un pacientito en una cuna radiante en la cual pues genere la temperatura adecuada para que los signos vitales del RN sean eh, los adecuados ante la alteración hipóxica que se generó anteriormente y la recuperación que estamos buscando. El tratamiento, el paso número 3 es un tratamiento de crisis convulsivas, ya hablando en este caso de la enfermedad hipóxica isquémica grave, en la cual pues encontramos pacientes con convulsiones. Podemos utilizar lo que es benzodiazepinas o anticonvulsivantes como tal para poder tener este control, ya sea de manera constante o de manera con infusión, para disminuir la cantidad de convulsiones que pueda tener este paciente. Por último, pues una hipotermia moderada en las primeras, antes de las 6 horas y mantenida durante las 72 horas, que funciona como manera protectora, ya que a la hora de tener una hipoxia, hipotermia como tal, reduce lo que es el metabolismo celular. Aquí es un poco contradictorio porque al inicio nos dicen que tengamos una temperatura constante y también nos dicen de la hipotermia, pero es de valorar en qué momento. La hipotermia moderada es ideal en el momento severo, ya que el paciente pues ya tiene una lesión cerebral aumentada, entonces con esto disminuimos el metabolismo como tal y por ende podemos tener un mejor control y recuperación cerebral, aunque haya daño en el mismo. Por último, ya para ir finalizando, los antecedentes obstétricos son sumamente importantes. Esto se le pregunta mucho al ginecólogo, la razón del por qué en algunos casos se realiza cesárea o por qué o la cantidad de tiempo gestacional, sabiendo si viene en este caso a término, pretérmino o postérmino en algunos casos, porque si es postérmino podemos encontrar fijo lo que es un síndrome de aspiración de meconio. Si es pretérmino podemos encontrar un paciente con dificultad respiratoria por falta de madurez pulmonar o falta de producción de surfactante, lo que nos da un síndrome de dificultad respiratoria. Y si es a término, pues alguno de los casos más graves puede ser el retraso de la expulsión del bebé en el canal vaginal y por ende hay una asfixia como tal. Entonces los antecedentes obstétricos son sumamente importantes. También en este caso saber la gasometría a la hora de nacer, pues hacerle lo que es una gasometría arterial a nivel del cordón umbilical y a la vez pues saber la cantidad de pH que éste tenga. Uno de los indicadores perinatales que son más importantes es que la escala de Apgar sea menor a 3 en los primeros 5 minutos, que fue lo que mencionamos inicialmente, que el pH umbilical sea menor a 7, en el cual pues te determina una acidosis respiratoria como tal y un déficit de base menor a 10, mayor a 10. En este caso va a haber una necesidad de reanimación profunda. Si encontramos una enfermedad como tal, hipóxica isquémica no sintomatológica, pues los signos de disfunción neurológica pueden estar presentes. Normalmente acá la vigilancia tiene que ser alta porque hablamos de una enfermedad hipóxica isquémica leve que se va a ir compensando con el paso del tiempo. Si hay sintomatología, hablando de una enfermedad moderada a grave, encontramos una encefalopatía o una afectación multisistémica. Si hay una alteración de encefalopatía como tal, pues hay que valorar la gravedad clínica y tratar los síntomas que éste va presentando. Las pruebas complementarias que vamos a usar, pues haciendo el recordatorio, vamos a hacer un electroencefalograma, si están nuestras posibilidades, o monitoreo cerebral constante, que en mi criterio es mucho mejor, porque pues no tenemos tantos obstáculos como lo mencioné anteriormente. Eso se puede hacer desde la primera hora. Podemos hacer un ultrasonido transfontanelar y a la vez, en este caso, realizar marcadores bioquímicos en laboratorio. Podemos utilizar lo que es la hematología como tal, la química sanguínea y pues proteínas presentes en los mismos. Y en las 48 horas después, ya cuando el paciente está un poco mejor estabilizado, hacemos una resonancia magnética. Si hay alteración multisistémica, pues allá si encontramos disfunción renal, hemorragia digestiva, afectación miocárdica, inestabilidad, lo que hay que hacer es evitar que este paciente entre en una parada cardíaca o un shock cardiogénico en el peor de los casos. Y con esto pues es mantener sus signos vitales
conforme a las necesidades. Hablando si hay una hipotensión constante, utilizamos aminas vasoactivas. Si hay una disminución de la frecuencia cardíaca, utilizamos ionotrópicos para inducir la frecuencia cardíaca. Si hay alteración de la respiración, pues ya hay una intubación perinatal como tal para poder aumentar lo que es la perfusión de oxígeno. Por último, pues ya los tratamientos, como lo habíamos mencionado, va asociado a la clínica. Y pues esto sería todo. Y desde ya, muchísimas gracias.